del pasado? Primero que todo, eso es una pregunta central para los historiadores. Ese es el gran pecado de cualquier historiador y se llama el anacronismo. Es decir, es hablar de una época falsificando lo que existía en esa época. Al usar conceptos del presente como luchas de clases y otros elementos del siglo XX, siglo XXI, por ejemplo, para hablar de la Edad Media, para hablar de la Roma antigua, lo que hacemos es poner nuestras propias ideas en la mentalidad de personas de otras épocas que jamás pensaron ni vieron lo mismo que nosotros vimos. Por eso en historia lo que debemos hacer es usar siempre las palabras y los conceptos que se usaron en una época determinada. ¿Por qué? Si hacemos esto, vamos a poner en el pasado, por ejemplo, las cosas que nosotros tenemos alrededor nuestro. WhatsApp, Google, Facebook, la globalización. Y esos son momentos y, digamos, situaciones que nunca existieron en el pasado. Y para poder contar y entender realmente cómo pensaba una civilización, qué pasaba en una época determinada, tenemos que ser fieles a esa situación. Es decir, el historiador tiene que decorar su relato solamente con los materiales de una época determinada. Es como sucede normalmente en algunas películas históricas en las que de pronto estamos hablando de caballeros medievales y aparece una persona con un reloj, ¿sí? Un reloj de pulsera. Son cosas que obviamente para nosotros son chistosas, pero que para un historiador son un verdadero pecado, porque inmediatamente el relato de ese historiador pierde toda su relevancia.